Recording is on. Bueno, pues la última vez estábamos viendo como el tratamiento, los tratamientos, las estrategias de intervención que van a trabajar los diferentes esquemas. Avanzamos con el esquema de abandono y con el de desconfianza. Pues vamos a pasar al que sigue, de privación emocional, tratando de hacerlo un poco más ágil. Decíamos como que al principio es más complicado, conforme se va avanzando es más sencillo todo este asunto. Entonces, pues el objetivo en el caso de, recordemos, de privación emocional han sido estas personas que han crecido en entornos con falta de afecto, ¿no? No han carecido propiamente de la no presencia física, ha habido quien les cuide físicamente, no han sufrido maltrato como tal, violencia como tal, física, emocional, psicológica, sexual, pero ha habido una carencia afectiva emocional. Recordemos que un aspecto fundamental durante los primeros años de vida para la sana formación del vínculo y para la sana configuración de muchas cosas, ¿no? El esquema corporal, la percepción, integración postural, el autoestima, por supuesto, mucho es el contacto físico cálido, ¿no? Empático, amoroso, constante. En tanto esto haya faltado, va a generar también apegos deficientes, ¿no? Aunque esté la persona ahí, pero no es capaz de esa empatía y ese contacto físico que la persona requiere, pues también se va a experimentar como carencia. Entonces el objetivo es ayudar a los pacientes a autoexplorar y reconocer sus emociones. Muchas veces existen bloqueos a nivel corporal y toma de conciencia que impiden sentir las emociones, ¿no? Justamente es como se negó, digamos, esta importancia que tiene el aspecto emocional, afectivo en la vida. Entonces suele ser gente que es fría o distante o sobredemandante de afecto o evitativa del aspecto afectivo, ¿no? Es fundamental ayudar a los pacientes a aceptar que sus necesidades emocionales son naturales y correctas. Porque mucho es como sentir culpa. A mí me tocó pacientes, ¿no? Que se sienten mal por necesitar a otro, a otra, ¿no? Por querer contacto, por querer afecto, por querer vínculo, ¿no? Como que si eso les hiciera débiles, como que si el concepto que hay, la creencia central que está correlacionada con el concepto fuese la gente fuerte no necesita, no debería necesitar, yo no debo necesitar muchas veces de otros y otras. Mientras que, pues en la infancia, cada infante, niño, niña necesita ser cuidado, empatía y protección. Y como adultos, seguimos necesitando cuidado, empatía y protección. Es una idea falaz que de pronto hay, que la gente adulta ya no necesitamos, pues el cariño y el apapacho, ¿no? En realidad, pues, toda la vida lo vamos a estar necesitando y pues justo no tenerlo nos hace daño. Una de las consecuencias terribles que ha tenido la pandemia es aumentar muchísimo cuestiones de ansiedad y depresión, justamente porque se perdió mucho de estas situaciones de empatía, cariño, cuidado y contacto físico, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias en este esquema que hay que tratar? Hay que hacer énfasis en la exploración de los orígenes, ¿no? Es decir, como es mucho el trabajo de trabajar con el niño, la niña interior, niño herido, para ayudar al paciente, ¿no? Que a reconocer que no se cumplían sus necesidades emocionales. O sea, que esta parte también es importante, porque también muchas veces quien padece este esquema lo trae como intelectualizado, como, pero sí estuvieron, o sí me cuidaron, sí me vieron, sí me dieron, sí me proveyeron, como que no tuve malos, entre comillas, padres, ¿no? Madres, pero en realidad hay mucho dolor y también enojo, justamente porque no se cumplió este papel tan fundamental en la infancia de, del cariño y el afecto, ¿no? Muchos pacientes nunca se dieron cuenta de que les faltaba algo, es decir, es hasta que empiezas a explorar, ahí sirve mucho el YSQL3 y los YPI que no hemos visto, pero a ver si nos da tiempo de ver los test los test parentales de Jung. Te sirve mucho porque le permite al paciente descubrir, ah, caray, en realidad sí me faltó cariño, amor, presencia emocional, empatía de parte de quien me cuidaba, ¿no? A pesar de que tienen sintomatología, a pesar de que está el dolor emocional, ¿no? A través del trabajo realizado de imaginería, mucho a recordar del niño herido, los pacientes se ponen en contacto con sus necesidades emocionales, que decían, muchas veces hay bloqueo en el ciclo de la experiencia, en la parte del darse cuenta, justo porque hay bloqueos corporales, ¿no? Muchas veces puede ser útil trabajar
respiración, ejercicios bioenergéticos, ejercicios de movilización de la energía, pues para reconocer muchas veces bloqueos corporales. También puede ayudar, ¿no? Es importante que a nivel imágenes se exprese su ira y dolor a los padres. Una vez que se contacta, digamos, con el niño, la niña herida, una parte bien importante es como expresar esto, ¿no? En regresar a la gente y poderle permitir expresar, pues me hizo falta amor, me hizo falta papacho, me hizo falta afecto, no estuviste ahí para mí, porque esto ayuda muchísimo a liberar como toda esa presión y esa carga, y también muchas veces si hay ira, no siempre la ira es tan fuerte, pero muchas veces hay personas que están como muy enojados después de contactar con este vacío emocional que les quedó derivado de la ausencia emocional, muchas veces hay enojo, frustración, coraje, ¿no? Y es bueno también expresarlo, ya sabemos, todo el trabajo de sillas vacías, juego de roles, psicodramas, sociodramas, si es trabajo grupal se pueden hacer dinámicas, se puede utilizar para mejorar, ¿no? Este asunto, ¿no? Eh, el terapeuta al principio se recomienda que entre en las imágenes de la infancia como adulto sano, que consuela y ayuda al niño solitario. La idea fundamental es que sea la propia persona quien entre como adulto sano, sana, y que le exprese, que le dé a la persona justamente ese cariño, ese cuidado, ese apapacho que requiere, ¿no? Eso es bien importante, ¿no? Eh, yo aprender a ser conmigo autocuidador, autocuidadora, ¿no? A ser conmigo amoroso, amorosa, justamente a no seguirme a mí misma, a mí mismo, deprivando emocionalmente, ¿no? Les digo, esta parte de entrar como adulto saludable y ayudar al niño solitario. Este ejercicio de escribir cartas a los padres es bueno en casi cualquier esquema, ¿no? Eh, obviamente que nos entregan estas cartas, sobre todo esto, ¿no? Sobre el reclamo, sobre el enojo, sobre la frustración por la falta del cariño, el afecto y el amor que los y las pacientes experimentaron durante la infancia. Eso también ayuda mucho a sanar en esta parte de toda la parte del trabajo, digamos, experiencial que implica en la psicoterapia, ¿no? A nivel ya cognitivo, es muy importante esta noción de esta creencia central de que dos cosas, ¿no? De que los otros son egoístas o que adrede no te quieren querer, digamos, que son fríos, que son distantes. También muchas veces la exigencia, ¿no? La sobreexigencia, ¿no? Porque muchas veces es como polar, está el pensamiento polarizado. En el sentido de o está conmigo siempre o no está nunca, ¿no? O sea, emocionalmente hablando, o me quiere o no me quiere, ¿no? Definitivamente. Y suelen ser muy sobredemandantes los pacientes con esquema de privación, de sobredemandantes de qué? De afecto, de cariño. O sea, de esta gente que cuando se permiten querer, digamos, y reconocer que lo necesitan, se vuelven muy exigentes con el otro o la otra, de ese, todo el tiempo quieren que el otro o la otra esté mostrando afecto, cariño, contacto, apapacho, son empalagosos muchas veces. O por lo opuesto, son fríos emocionalmente y muchas veces se alternan las dos, porque recordemos que los estilos de confrontación no son exclusivos, ¿no? O sea, puedo tener ratos en los que predomine la rendición, y puede, qué sé yo, frío, fría, y puede haber ratos en los que predomina la sobrecompensación, soy una melcocha andando, no quiero estar ahí, y llego a ser asfixiante en la relación, y muchas veces termino alejando a la gente justo por esa sobredemanda de afecto. Entonces es como trabajar en estos dos polos para más bien generar un criterio de relación en ese aspecto más equilibrado, ni caer en la frialdad o en tolerar también la frialdad emocional, porque muchas veces quien tiene el estilo de rendición se busca personas frías, emocionales, entonces pues tampoco tiene esa parte que necesita, ¿no? Los pacientes pueden identificar las necesidades emocionales, o sea, aprenden a reconocer que tienen derecho a pedir apapacho, a pedir presencia, pero también es una cosa muy importante, a pedirlo, porque lo que yo he visto mucho con este esquema es que la gente piensa que en la relación el otro o la otra debe adivinar que requiere cariño y afecto. Tú debes de saber, porque me quieres cuando yo requiero cariño y eso no ocurre. Tú tienes que aprender a pedirlo y claro, de manera saludable, de manera adulta, no desde el berrinche, no desde la victimización, no desde el chantaje, no desde el drama.
En cuanto al comportamiento, los pacientes aprenden a elegir relaciones de pareja y amigos que les sean nutrices, porque esto es bien importante. Muchas veces el que tiene este esquema perpetúa el esquema eligiendo gente que está distante emocionalmente de ellos, ellas, no solamente en relación de pareja, de amistad, y muchas veces se quedan también con la familia ahí de origen, esperando que esa familia les quiera en algún punto, que demuestre este afecto que les ha hecho falta, claro, tampoco sin pedirlo abiertamente, pero muchas veces ahí es donde entran un esquema secundario. Puede haber autosacrificio, puede haber subyugación, como puede haber estándares irreales, puede haber como consecuencia de si cumplo toda la expectativa, si logro, si soy todo lo bueno, buena, si me sacrifico por mi familia, a lo mejor en algún punto me llegan a querer. Eso lo vi mucho en mi casa, mi mamá. Justo ese esquema de privación emocional, entre otros, y además con un segundo esquema que tenía en ese sentido, que era el de justamente autosacrificio y subyugación, también por ahí un poco, con concretamente su mamá, con mi abuela, ¿no? Y jamás la abuela pues, fue alguien que fuera emocionalmente cálida con ella, y entonces pues toda la vida se perpetúa, hay un ciclo muy disfuncional a la larga. Justamente hay que enseñarle al paciente a romper estos ciclos y a no esperar que la gente que ha sido toda la vida fría y distante vaya a cambiar. Es mucho el trabajo de aceptación con las figuras parentales, de decir, bueno, así son. Y más bien este cariño, este afecto lo voy a construir en relaciones nuevas. En cuanto a la parte conductual o comportamental, esta parte también es aprender a pedir sus necesidades de manera apropiada y ya no evitar la intimidad, porque muchas veces la gente, como tiene miedo de la frialdad emocional, pues mejor se aleja. Esto también es parte de la evitación, ¿no? Del estilo de confrontación. Me alejo porque la gente de todas formas no va a estar ahí para mí, ¿no? Importante el trabajo con la ira. Es gente que puede ser muy iracunda cuando eh, el otro muestra niveles bajos de privación emocional, ¿no? O sea, cuando se sienten que no son queridos por otros y otras o abandonados también. Muchas veces se hibridan, se mezclan el esquema de abandono y el de privación emocional y bueno, es un cóctel muy doloroso, porque hay muchísimo miedo en la persona al abandono y al rechazo y todo el tiempo están como esperándolo y claro, sobre reaccionan. Muchas veces me estás hiriendo, se experimenta como una herida física, como si realmente fuera violencia la que está sufriendo la persona y entonces te genera mucho enojo y puede generar incluso violencia. Yo he visto en las relaciones de pareja, muchas veces genera violencia de parte del que sufre el esquema, cuando el quien es pareja no da, entre comillas, toda esta presencia y ese amor y ese cuidado, ¿no? O la otra persona lo interpreta como está siendo distante, puede haber enojo, pueden haber muchos celos también, ¿no? O sea, ya tienes a alguien más, empieza a generar toda esta serie de ideación como resultado del es que no me estás haciendo caso, ¿no? Entonces es muy importante trabajar a nivel conductual y cognitivo con esta parte, ¿no? El terapeuta ayuda al paciente a expresar sentimientos de privación sin sobrereaccionar. O sea, me siento así, pero no voy a agarrarte a golpes ni voy a insultar. Porque muchas veces la gente pasa directamente del no sentir que está siendo gratificada esa parte a la agresión, ¿no? Y no se trata de eso, se trata de dialogar, ¿no? También aprender a aceptar las limitaciones del terapeuta para tolerar algunas privaciones, es decir, no todo el mundo te va a estar apapachando, ni las 24/7 te van a estar apapachando y ahí diciendo que te aman. No, o sea, tienes que aprender que la gente tiene otras cosas, que es bien válido decir, pues, ando ocupado, ocupada, no tengo tiempo por ahora. No todo el tiempo, claro, se trata también de aprender a diferenciar en este continuo la gradación apropiada de expresión emocional, ¿no? De parte de los otros, las otras, ¿no? La terapeuta ayuda al paciente a conectar sentimientos en la relación de la terapia con los primeros recuerdos de privación y trabajar en esos recuerdos experiencialmente. Lo que decíamos, ¿no? Conectar con esta sensación, esta experiencia actual de desconexión con el pasado, ¿no? Como reconectar hoy la carencia emocional con la carencia emocional que se ha venido arrastrando a lo largo de la infancia. ¿Qué problemas puede haber en este esquema de privación emocional? No se dan cuenta, ¿no? Muchas veces los esquemas de que tienen necesidades emocionales insatisfechas, ¿no? Eh, Cuesta a veces conectar con eso, ¿no? Hay que ayudar a realizar la conexión entre los síntomas actuales, depresión, ansiedad, somáticos, distimia, que son muy comunes, con esa ausencia de crianza, empatía que está experimentando en la actualidad. Entonces, es como conectar presente y pasado
Y bueno, puede ser útil el libro este de Reinventa tu vida, que lean justo La trampa vital de privación emocional, para que se sientan como identificados y vean ellos con mayor claridad esto que está pasando, ¿no? A menudo, los pacientes con este esquema niegan la validez de las necesidades emocionales, ¿no? Es decir, como están acostumbrados a ser ignorados, ignoradas en ese aspecto, ellos mismos son como jueces de su propio, de sus propias necesidades emocionales y las califican como no, inapropiadas. Yo debo de ser capaz de tolerar el rechazo, ¿no? Entonces es importante ahí como el trabajo de reconocer, de decir, no, lo normal es necesitar cariño, afecto y expresarlo también en ese sentido, ¿no? Em, Se considera debilidad, decíamos, esto de pedir amor, pedir cariño, ¿no? Y también hay problemas para aceptar esta parte del niño herido, que quiere amor y conexión, no solo con el terapeuta, sino con la gente que le rodea. Pero es bien importante lograr reconocer esto para empezar a pedirlo y empezar a buscarlo en personas que son capaces de satisfacerlo, ¿no? Em, También, ¿no? Los pacientes pueden creer que la gente debe adivinar lo que necesita. O sea, hay como un poco esa idea de si me quieres, debes saber que tienes que procurarme, que tienes que cuidarme, que tienes que darme, ¿no? Y justamente también hay que trabajar con estas creencias, al fin y al cabo son ideas, creencias inadecuadas, es parte del trabajo cognitivo, ¿no? Aprender a pedir y a no obviar o esperar que el otro o la otra te adivine, ¿no? Lo que buscamos en la vida es un equilibrio entre la fuerza y la vulnerabilidad, por lo que a veces somos fuertes y otras veces somos vulnerables. Tener un solo lado no es ser plenamente humano. ¿No? Esto realmente, esto es lo que se trata muchas veces en el esquema de privación emocional. La gente que piensa que ser fuerte es negar esta parte afectiva, emocional que se necesita. Bueno, no sé si hay dudas de este esquema o comentarios. Es bastante común, ¿no? Topárnoslo en terapia. Este esquema es de los esquemas comunes. Sí, hola, profe, buen día. Buen día, David. Pues nada más viendo esto de este esquema de la privación emocional, me doy cuenta que viendo el círculo que rodea a las personas, precisamente son de las personas que existen están en esta desconexión emocional, ¿no? Entonces, a veces como que ellos promover un cambio o que ellos, creo que es importantísimo el test para que empiecen a ver sus conductas. Ahí Sí, sí, porque no sé ni cómo tocarles, porque a veces es como que uno se da cuenta, pero pues también uno respeta, ¿no? El hecho de la forma en la que está viviendo, porque pues tampoco le vamos a decir, oye, si estás viviendo con puras personas y te has conseguido puras personas que te van a seguir tratando igual, y no solo eso, tú te estás tratando de la misma forma. claro. Entonces, sí realmente requiere que creo que la persona pueda ver realmente sus conductas que está teniendo, sus malos hábitos, como quien dice, que retroalimentan esta situación de poco afecto emocional, pero que a la vez implica también una gran responsabilidad creo que aquí es como que lo que el trabajo psicoterapéutico lo que debe de hacer antes, ¿no? De llegar a este punto de poder desarrollar ciertos recursos para que la persona pueda como que ver esto como una meta, pero que ya haya como que otros objetivos también que se estén alcanzando, porque esto va a llevarle a que tal vez tenga que cambiar todo su círculo social o incorporar a nuevas personas dentro de este círculo social. Creo que esto es lo más adecuado, ¿no? Incorporar Sí, a personas que realmente estén como que en esta situación y que también sea válido como decir, oye, o sea, tú plantea tu necesidad, porque si esto de obviar que el otro me debe de dar lo que yo quiero, también es bien complicado. Entonces, también esto de que ni siquiera la persona sabe qué es lo que quiere y quiere que la otra persona se lo dé. Entonces, también de empezar a pedir, y más bien dicho, creo que primero es reconocer su necesidad de lo que quiere y después poder pedir esta necesidad y ver si esta necesidad se la debe de dar la otra persona o se la puede dar esta persona y también lo que se puede dar a ella misma. Creo que sí está medio, medio complicado,
llegar a esta situación, ¿no? De, más que nada, que creo que considero que no sé en qué momento de la terapia sea como que prudente poder aventarle todo este paquetazo a la persona, porque siento que son muchos elementos que están ahí en juego. Es que realmente no es que tú vayas a aventarle el paquete, ¿no? O sea, realmente es, en primer lugar, trabajar con el reconocimiento del esquema. Por eso sí es importante muchas veces empezar con el tema del test, ¿no? Porque lo primero es darte cuenta de que llevas este niño, esta niña herida, carente de afecto y amor, y que lo has traído ahí toda la vida, y cómo te has relacionado con otras personas, otros y otras, desde esa herida, ¿no? Desde esa vulnerabilidad. Eso es lo primero, porque el cambio, digamos, va a llegar de hasta cierto punto como consecuencia lógica del reconocer esto. Primero, si yo me doy cuenta de que traigo arrastrando una necesidad de afecto y amor de toda la vida, y que además, porque ese es el siguiente paso, tú no le vas a decir, la misma persona se va a dar cuenta que tanto tus relaciones actuales son capaces de proveerte de ese amor, cariño y cuidado que traes arrastrando. Muchas veces la misma persona se va a dar cuenta, pues hay quien sí, hay quien no. Realmente en la vida no todos son deprivados emocionalmente, ¿no? O sea, incluso en esto, que sí es cierto que hay como la ley de atracción, digamos, ¿no? Pero no es la ley de atracción, es la química de esquema, sí es cierto, atraes gente a tu entorno que también tiene dificultades para expresar ese cariño y ese cuidado, pero tampoco va a ser 100%. Y más bien lo que pasa es que muchas veces la gente que tiene el esquema se aleja también, sin darse cuenta, de las personas que sí están ahí emocionalmente o que sí pueden darle amor y cariño. Entonces es aprender como a reconocer de quién sí puedes esperar de manera estable este cariño, este cuidado, y de quién definitivamente no. Y no significa te dejo de querer, ¿no? Significa reconozco que tú no tienes la capacidad y me dejo de chupar el dedo y autoengañar con que tú mágicamente vas a cambiar, sobre todo refiriéndose a las relaciones parentales o familiares, ¿no? Con la gente significativa de tu propia familia que tú sabes que no van a estar ahí, aunque eso no significa que les dejes de querer, pero sí entender que no puedes seguir esperando ni sufriendo cada vez que no se muestren amorosos y afectivos, porque justo eso es, y no son capaces de modificarlo, digo, porque no están como en ese proceso. Entonces, esto es de alguna forma como el trabajo terapéutico. La otra es sí, gradualmente la persona, no es de la noche a la mañana, pues tendrá que ir buscando aquellas relaciones, dándose cuenta y buscando aquellas relaciones que sean capaces de proveerle realmente de ese cariño, de ese apoyo, de ese consuelo que le ha hecho falta y que le va a seguir haciendo falta, ¿no? Y no sé si aquí también pone esto de Jung, para alcanzar la individuación, tendría que hacerse como de precisamente dejar de ser este niño y este adolescente para poder convertirse en adulto. Yo aquí lo de niño y adolescente lo veo como precisamente el que no están conscientes de sus propias necesidades, y el adulto ya podría como que reconocer sus necesidades, pero también poder ver qué habilidades tiene para poder satisfacer las que le corresponden a él y cómo solventar las que no le corresponden a él, pues, pero desde una forma relacional, ¿no? Claro, es eso, es como esa visión realista adulta de ser adulto no significa que no necesites de nadie. Mucho el discurso que la gente que trae de privación emocional es esa, ¿no? Es que no debería necesitar del otro, de la otra. Como soy adulto, adulta, me debo valer por mí mismo. Un discurso, además, sistémico capitalista actual, ¿no? Muy de ese individualismo recalcitrante que al único que lleva es a la soledad, ¿no? Y a todo lo que esto implica, porque no somos criaturas para estar solas, somos una especie solitaria. Entonces, realmente es darle la vuelta a eso, es decir, pues toda la vida vas a necesitar del cuidado, del amor, de la compañía, de la presencia y el afecto de otros y otras. No es algo que tenga que ver solo con la infancia, sino es así, así somos, ¿no? Y es bien importante que la persona lo reconozca como tal, justo para que empiece a construir y a tener como el derecho, sentir que tiene el derecho de buscar relaciones amorosas. Ay, es que esto que acaba de decir es bien fuerte, porque creo que, bueno, yo lo he vivido y me ha costado mucho reconocer mi derecho a pedir, a pedir que también se me quiera, que también se me dé afecto, a que también se me cuide.
es difícil reconocer que uno tiene derecho. Sí, sí, y justo, seguro tienes el esquema, ¿no? Sí, por eso lo entiendo bastante bien, creo. Claro, porque es quien tiene el esquema quien siente esto. Quien no tiene el esquema dice, pero ¿por qué? No, es de lo más normal, ¿no? O sea, quien tuvo padres amorosos, figuras parentales amorosas, va por la vida esperando y pidiendo afecto, pues a diestra y siniestra, y generalmente se lo conceden, ¿no? Porque justo sabe cómo pedirlo, porque aprendió y creció en un entorno. Y también sabe que cuando no se lo dan es, ay, con permiso, no pasa nada, ¿no? No lo sufre porque lo ha tenido, ¿no? O sea, de eso se trata realmente, el reconstruir esa parte, ¿no? Ya se sabe que lo que platicamos no es que el esquema vaya a extinguirse mágicamente, ¿no? No es real esto, ¿no? Esto no ocurre, ¿no? Porque justamente las conexiones neurológicas que se crean por estas carencias, pues van a estar ahí de por vida, ¿no? Entonces vamos a aprender a vivir con el esquema, pero justo allá no seguirlo retroalimentando, a cada vez irle quitando poder a esta manera de interpretar y ver la vida que nos lleva a la desconexión, ¿no? Y muchas veces a la soledad. Bueno, gracias, profe. De nada. Bueno, vamos a pasar al siguiente esquema, ¿no? Esquema defectuosidad vergüenza o esquema defectuoso avergonzado, que justamente tiene que ver con esta sensación de ser fallido, de estar, de haber salido chueco, de tener muchos defectos, de sentirte avergonzado todo el tiempo por no ser y nunca poder llegar a ser como esa persona que los otros significativos esperan, ¿no? Tiene mucho que ver con eso, con no cumplir la expectativa del otro, la otra, obviamente quien te ha cuidado, quien ha estado ahí. Entonces, ¿cuál es el objetivo del tratamiento de alguien que tiene un esquema defectuoso avergonzado? Pues es aumentar la sensación de autoestima, ¿no? Lo que vemos son gente con este esquema es una baja autoestima en general, una mala autoimagen, una deficiente autovaloración, eh, en fin, una valía propia disminuida, ¿no? Y justo el cambio de este esquema tiene que ver con creerse dignos de amor y respeto, ¿no? O sea, la persona siente que tiene el derecho de ser respetada por otros y que se siente a sí misma como valiosa, ¿no? Que este es justo lo que falta en este esquema, ¿no? Yo siento que no valgo lo suficiente, ¿no? Ven a las personas con menos prejuicios y aceptan las fallas desde una perspectiva más realista, porque también una característica del esquema defectuoso avergonzado es que tiende a ser proyectivo, es decir, no solamente a mí, sino también veo a los otros como llenos de defectos, como fallidos, como fracasados. Justo es una visión del mundo en términos de quien no cumple ciertas expectativas, quien no llena ciertos estándares, no vale la pena. Y bueno, justo, yo no valgo la pena porque no soy capaz de cumplir estos estándares que en algún punto fueron situados, fijados por las personas significativas quienes me cuidaron. O sea, tiene, como casi todos los esquemas, esta raíz parental, ¿no? La gente que va avanzando cada vez estará más abierto con las personas, porque también hay un tema ahí, ¿no? Quien tiene el esquema tiende a ocultar partes de sí porque considera híjole, se va a horrorizar el otro, la otra, si conoce mis defectos. Lo que ha hecho el esquema es crear una interpretación que magnifica los defectos propios y de otros, ¿no? Como esta idea de la gente no debería tener defectos. Si yo, estos que tengo son los peores de todos, entonces que se los muestro a alguien más, uy, todos se van a alejar corriendo si yo me atrevo a decir esto, que pienso, que siento, que quiero, que me ocurre, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante como trabajar con esto para desarrollar este sentido de propio valor, a pesar de la crítica o el rechazo, ¿no? Justo porque los otros significativos, muchas veces la familia y muchas veces la pareja con la que se está, pues se busca, ¿no? Alguien que también que te critique y te rechaza, ¿no? Entonces, esto mantiene ahí funcionando. El esquema es aprender no solamente a tú quererte, a tú valorarte, sino también a aprender a como vivir con la crítica, vivir con el rechazo. O sea, también hay un tema ahí, es que no todo el tiempo, ni todo el mundo te va a aceptar, o te va a querer, o no va a rechazarte, ¿no? Es parte de la vida aprender a tolerar la frustración esta, ¿no? La gente suele tener dificultades para aceptar elogios y sobre todo no permitir el maltrato, porque muchas veces la gente puede permitir el maltrato justo porque siente que no vale la pena, ¿no?
Entonces, muchas veces puede haber una pauta ahí de dependencia o de subyugación como resultado de este esquema, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente dice, pues no merezco, no valgo, entonces me tengo que conformar con lo poco que alguien o algo me dé. O sea, pues voy a aguantar el maltrato, voy a aguantar el abandono, voy a aguantar otras circunstancias dolorosas, pues, pero es que es esta idea en el centro de yo no merezco más, por eso es tan importante trabajar con la autoestima. La gente que va avanzando en este esquema o que logra el objetivo está menos a la defensiva, también son menos perfeccionistas, porque también un esquema que se puede desarrollar montado en este es el de estándares irreales, ¿no? Hipercriticismo, justo porque pues la única manera de no ser todo lo fallado que soy es irme al otro polo, es hacerlo todo siempre bien. El problema de este asunto es que cada vez que yo falle me regreso a este esquema, el de sentir que soy una basura y no valgo, ¿no? Y también, ¿no? Está menos y eligen a otras personas que les amen y les traten bien. Sobre todo es esto, ¿no? Que la gente con la que estés sea capaz de sí darte esa valía y ese reconocimiento. Eso es bien importante, porque muchas veces la gente es, no solamente no valgo, sino también me rodeo de personas que no son capaces de reconocer mis méritos, mis logros, mis virtudes, ¿no? Justo porque de ese entorno disfuncional, digamos, es de donde vengo, ¿no? Entonces, eso es lo que muchas veces hay que ir cuidando, ¿no? Eh, bueno, ¿cuáles son las estrategias, no? La relación es fundamental en este esquema. Nuevamente. En prácticamente todas hay un ingrediente del trabajo, también el anterior, la reparentalización limitada. En el caso del anterior no lo mencionamos, pero el trabajo en el esquema de privación emocional, pues es un terapeuta amoroso, ¿no? O sea, mucho el trabajo tipo Rogers funciona bien para este tipo de circunstancias. A mí se me da bien, yo suelo ser bastante dulzón en terapia, entonces la gente que tiene esquema de privación, pues sí, luego hace clic bien conmigo porque soy en ese sentido, no me cuesta trabajo esa parte empática. En el caso de este, también es fundamental. ¿Por qué? Porque aquí es como empezar a valorar a la persona, empezar a hacerle ver que tiene cualidades, que tiene virtudes, que pese a los errores hay cosas en su vida, porque tienden a ser fatalistas con su propia vida, tienden a ser personas que desvalorizan los logros, los méritos, las cosas que ellos sí han hecho, tienden a hacerlas a un lado y se centran en sus defectos, justamente. Entonces, mucho el trabajo es mostrarle a la persona un marco de referencia alterno, esto se llama en el enfoque Rogers, es decir, mostrarle el otro polo, ¿no? La polaridad, diría el señor Carl Gustav Jung, ¿no? Que también va a tener la persona y que tiene que ver con qué es los logros, los méritos, las virtudes, las cualidades de que eso, ¿no? Justamente eso ayuda mucho a la persona, ¿no? La sesión pasada empecé con un paciente nuevo que justo trae esquema. Se nota que trae privación emocional y que trae también este otro, o no estoy muy seguro, todavía me falta corroborar si es este defectuoso avergonzado o es estándares irreales. Puede ser uno de los dos o los dos. Pero justo, ¿no? Yo pensé más en este porque lo que le cuesta mucho trabajo es reconocerse como los méritos, ¿no? Como ver que es capaz y se ve a sí mismo como más desde las fallas, ¿no? Entonces yo le mostraba, mira, todo esto has hecho, todo esto, y era así como se le iluminó el rostro cuando le empecé a decir estas cosas, como diciendo, ah, mira, yo nunca había visto esta parte de mí, ¿no? Entonces mucho ese es el trabajo, ¿no? En el trabajo terapéutico, ¿no? Afirmar los atributos positivos de manera realista, claro, o sea, no voy a inflar el ego, ¿no? O sea, voy a ver lo que sí realmente está haciendo y se lo voy a mostrar, que es eso lo que le falla a la persona con esa autoestima baja. Eh, las estrategias cognitivas van a modificar o buscan modificar esta visión defectuosa, ¿no? Estar pensando en términos de defectos todo el tiempo. Hay que mostrarle y analizar con el paciente la evidencia, ¿no? De esto. Y esto, el trabajo de diálogos como el trabajo de polaridades en Gestalt, ¿no? Donde tú sientas, literal, puedes poner así dos sillitas y de un lado sientes a la polaridad criticona, a la crítica, hipercrítica, desvalorizante, ¿no? Y del otro lado sientes a la polaridad, pues que pues, tiene el valor positivo de sí mismo, ¿no? Y hablar, tener diálogos con el lado sano, claro, reforzando el trabajo con el lado sano es muy positivo en este tipo de esquemas, ¿no? Aprenden a resaltar sus cualidades y a reducir la importancia y
que asignan a sus defectos. Esto es bien importante, ¿no? O sea, es como esto. Ay, permítanme un segundo, chicos. Ahorita continuamos. Oye, se me rompió la piel. Les decía, entonces es importante, ¿no? Como esta parte del diálogo entre las polaridades, sobre todo favoreciendo y fortaleciendo aquella que conduce a la sana autoestima, ¿no? Aprenden a resaltar sus cualidades y reducir la importancia que asignan a sus defectos, que esto es lo realista, como nivelar, porque aquí el desnivel está de que la gente no tiene problemas para ver sus defectos, pero sus cualidades las minimiza o las nulifica. Se puede trabajar con tarjetas de recordatorio, listando buenas cualidades del paciente, que son muy útiles, ¿no? En este esquema. Las tarjetas de recordatorio es una técnica muy vieja del enfoque cognitivo-conductual, que simplemente en una tarjeta anotar alguna frase, algún pensamiento que le ayude a la persona a confrontar las ideas disfuncionales, los pensamientos irracionales, las distorsiones cognitivas, justamente. Cada vez que empiece a sentir malestar emocional, muchas veces nos damos cuenta que este malestar emocional tiene que ver justamente con eso, con estas cosas que no está reconociéndose la persona, ¿no? Entonces, ahí para que se vaya tomando en cuenta en la estrategia. A nivel experiencial, hay enojo, suele haber en este esquema, justo porque fueron gente que fue criticada, vapuleada, minimizada de las figuras parentales, ¿no? O sea, quienes les cuidaron le hicieron sentir justamente esa defectuosidad y esa vergüenza que hoy experimenta. No se crea de la nada este esquema, se requiere de un entorno que le favorezca, y en este caso el entorno es de una crítica constante, personas que crecieron denostadas, minimizadas, ¿no? Como esa sensación de tú no vales, tú no sirves, tú no puedes, tú no vas a poder, tú eres defectuoso, defectuosa, por alguna cuestión, circunstancia física, mental, emocional, aunque no sea real, pero hay esta idea, ¿no? A nivel comportamental, es muy importante la exposición, ¿no? Porque los pacientes suelen evitar circunstancias donde vayan a cometer errores, ¿no? Donde puedan sentirse avergonzados o defectuosos. Entonces eso les limita mucho la vida, ¿no? Para realmente, suelen ser gente que está sobrecapacitada, pero está en puestos a nivel laboral de menor rango del que podrían tener, ¿no? Porque es como no desafiarse, siempre mantenerse por abajo, por así decirlo, para no experimentar el riesgo de equivocarse y la vergüenza, el sentirse defectuosos, ¿no? Que experimentarían con ello. Entonces es muy importante revisar esa parte. Como empezar a exponer a la gente, a atreverse a hacer cosas nuevas, atreverse a poner en juego sus capacidades, sus cualidades, a mostrarlas, y justo a tolerar el miedo que le va a generar esa sensación de sentirse defectuoso. También a ver que cuando te equivocas no pasa nada, ¿no? Porque en realidad también hay muchísimo miedo al error, justamente porque se catastrofiza. Ahí es donde trabaja mucho las voces internas, digamos, ¿no? Estos diálogos internos que te dicen no vales, no sirves, ¿no? Si te equivocas todo está mal, te equivocaste eres una mierda, ¿no? Que son cosas que la gente se dice internamente, ¿no? Entonces, es mucho trabajar con esas voces y aprender a no hacerles caso, a no rendirse a esas voces y a darse cuenta que en el mundo real, fuera del entorno que generó el esquema defectuoso, que es el entorno familiar, la gente no reacciona de estas maneras
tan violentas ante el error, ¿no? O sea, no pasa nada cuando te equivocas allá afuera, o sea, acaso sí, pero es así como, bueno, ahí lo arreglas, no hay ese tipo de circunstancias con personas que estén más o menos saludables, ¿no? También pueden evitar el contacto humano. ¿Por qué? Porque ¿para qué voy a acercarme a las personas si van a descubrir que no sirvo, que no valgo, que no puedo, que no sé, etcétera, ¿no? Y entonces se van a alejar de mí. Entonces yo me mantengo alejado, alejada también muchas veces, pero es por temor a que el otro, la otra vea mis enormes defectos, ¿no? También a nivel comportamental, a esto, ¿no? a tener reacción a las críticas, ¿no? Este diálogo, monólogo interno, ¿no? Que satura ahí, que se desborda y hace generar, pues, toda esta sensación de baja autoestima, incluso depresión o ansiedad, ¿no? Es aprender que cuando alguien da una crítica válida, la respuesta apropiada es aceptar las críticas y tratar de cambiarse a sí mismo, ¿no? Es decir, cuando la crítica es constructiva, se agradece y se revisa. Cuando una crítica que no es válida, la respuesta es simplemente afirmar su punto de vista a la otra persona y afirmar internamente que la crítica es falsa. Que esto es difícil, sobre todo con el entorno familiar, como siempre, ¿no? Con la gente que sigue ahí, que sigo teniendo vínculo y que muchas veces fueron quienes generaron él. Ahí es decir, aprender, que también a veces es válido, ¿no? En todo sistema familiar, pero a veces es muy válido decirle, sabes que ya no te acerques. Sobre todo en circunstancias en las que hubo abuso y algunos otros esquemas generalmente se presentan, ahí sí vale mucho la pena decir, ¿sabes qué? Ay, nos vemos. Cuando fuiste abusado, abusada por aquella persona, lo mejor es pintar tu raya, la verdad. Lo mejor es poner distancia, porque justo es eso lo que más daño hace. Pero muchas veces no solamente abusó, sino también generó el esquema. Muchas veces quien tiene abuso también tiene este esquema. Justo, ¿no? Porque eran maltratados con el argumento es por tu culpa, ¿no? Te pego para corregirte o te maltrato por tu bien, porque no haces bien las cosas. Entonces muchas veces vienen de la mano el esquema defectuoso avergonzado y el esquema de desconfianza abuso. Entonces por eso les digo, a veces es muy saludable como este, ¿no? ¿Qué problemas puede haber con este esquema? Podrían contener información sobre sí mismos porque se avergüenzan. No te cuentan toda la historia al principio. Les da pena y sobre todo hablar de cosas porque piensan que pues les vas a criticar, que los vas a juzgar, que los vas a etiquetar, ¿no? Porque pues vienen de esas experiencias, entonces es como, ay, qué pena, ¿no? Puede pasar tiempo antes de que estos pacientes estén dispuestos a compartir plenamente sus recuerdos, deseos, pensamientos y sentimientos. Entre más empático, empática logres ser, entre más trabajes desde esta postura a la Rogers, más sencillo es que en este esquema se puede ir abriendo la persona. O sea, entre menos te vea, te perciba con alguien que va a juzgar negativamente aquello que le ocurre o que le pasa, más fácil es que la persona pueda aprender a confiar en ti, en ese sentido, ¿no? Entonces, es esto. Bueno, no sé si hay alguna duda del esquema de eh, vergüenza o de defectuosidad vergüenza. ¿No? Bueno, pasamos al que sigue. Y el que sigue es el de aislamiento social, que recordemos, este tiene que ver justo con las personas que por sentirse diferentes en un sentido negativo, se aíslan, se desconectan de otros, de otras, ¿no? Están ahí viviendo en soledad muchas veces por esta sensación de yo soy raro, yo soy rara, no encajo, no voy a encajar, nadie me va a entender, que es como lo que genera mucho y sostiene este esquema. ¿Cuál es el objetivo, obviamente, en este caso? Ayudar a sentirse menos diferente de otras personas, a los pacientes que lo tienen. O sea, ¿por qué es esto? Esa sensación de yo no voy a encajar, yo soy como el bicho raro, el hombre X o la mujer X, que no puede encajar en el lugar donde estoy. Y entonces hay que trabajar mucho en eso, en ayudarle a ver que pues, todos tenemos nuestras rarezas, nuestra cuota de rarezas, y que en realidad si todos tenemos nuestra cuota de rarezas, pues no son rarezas, ¿verdad? En realidad son cosas bastante comunes, ¿no? El paciente debe alejarse de grupos poco acogedores y encontrar personas que son más similares, porque esto pasa mucho. La persona se siente o refuerza esa sensación de aislamiento social justo porque se vincula con personas
pues que no son empáticas, ¿no? Y entonces, pues no son empáticas, le juzgan, le critican, lo bulean. En la adolescencia, este es todo un tema, ¿no? El aislamiento social, porque justamente la persona sigue esperando que el que bulea deje de bulearlo, y eso no va a ocurrir, más bien es buscar personas que pues no lo hagan, que le acepten, ¿no? Con esto que él considera que son sus diferencias, ¿no? A menudo, él o la paciente deben hacer cambios importantes de la vida y superar la evitación extensa para lograrlo, ¿no? Es decir, mucho como para el mismo que sufre de aislamiento social se autoaísla, ¿no? O sea, genera pautas de desconexión con el otro o la otra. Entonces, mucho aprender a evitar este tipo de circunstancias, mucho entrenamiento en asertividad, trabajo con fobias sociales, va a ser importante en este esquema, porque son como que el de tradicional lo acompaña. Entonces, utilizar las herramientas cognitivo-conductuales para trabajar con fobia social, por ejemplo, y ansiedad, manejo de la ansiedad, mucho la ansiedad social, que van a estar detrás de este esquema. Es bien común que quien tiene aislamiento social va a tener fobia social casi de cajón. Entonces, hay que trabajar desde la perspectiva conductual, justo en primer lugar, trabajar con la seguridad, trabajar con contracondicionamiento muchas veces, ¿no? Es decir, enseñarle a la persona manejo de la ansiedad social para aprender a acercarse a otros y a otras, ¿no? Son estrategias cognitivas y conductuales las que van a tener prioridad en este esquema más que las experiencias. Adiós, mi amor. Ay, qué guapo estás, mi amor. Te vas ratito. Te veo ratito, mi amor. Te voy a traer al ratito, mi vida. Cuídate. Adiós. Adiós, mi vida. Te vas ratito. Bueno, mi amor. Entonces, decíamos, lo cognitivo-conductual va a tener prioridad más que solamente lo experiencial. Puede ser útil terapia de grupo si hay opción. Aquí el tema en San Cristóbal es que no hay terapia de grupo, si se han dado cuenta, salvo los grupos de autoayuda, ¿no? Como AA, Narcóticos Anónimos, Neuróticos Anónimos, pero no hay en realidad grupos terapéuticos. Es un fenómeno en San Cristóbal el hecho de que no haya grupos de terapia. Eso es curioso, ¿no? No sé bien a qué atribuírselo. Alguna vez intentamos abrir uno en el CAPSI y nomás no. Entonces, habría que ver, ¿no? ¿Qué se puede hacer para esto, ¿no? Pero en realidad sí es importante el trabajo en grupo, justo porque el tema es el de no sentir que son parte de un grupo, el no poder integrarse. Muchas veces en terapia se puede confrontar muchos de los miedos, de las ideas, y el mismo grupo va a ser muy positivo para este tipo de circunstancias, ¿no? En cuanto a nivel cognitivo, es la idea, ¿no? Es debatir el pensamiento de soy raro, soy diferente, ¿no? O sea, es mucho el debate socrático ahí sí, al estilo Albert Ellis, digamos, que le muestra a la persona lo irracional que pueden llegar a ser sus ideas. ¿Quién era genial en este debate socrático de ideas irracionales del aislamiento social? Era Ellis. Ellis era un maestrazo en ese sentido, por ahí he tenido oportunidad de algunas intervenciones de él, nomás que están en inglés, pero es así como que dices, no manches, este tipo era genial, y además divertidísimo, porque la verdad es que terminaba haciendo reír al paciente de lo irreal, de lo absurdo que eran sus pensamientos. El paciente muchas veces terminaba doblado de risa, entre la risa y el llanto, esa sensación así ambivalente, pero que ayudaba muchísimo al desestructurar la memoria. Digo, no todos podemos ser como Ellis en ese sentido, pero un poco es sí aprender a hacer debate socrático, a mostrarle lo ingenuo, lo irracional de este tipo de pensamientos, de sentir como vergüenza de, ay, es que soy raro, es que no encajo, es que soy muy distinto, ¿no? Mucho trabajar con eso, ¿no? Y a nivel experiencial, un poco el trabajo es como a identificar el trauma, ¿no? Los traumas, más bien, que les excluyeron cuando eran niños, y en la adolescencia mucho este elemento social se da ya no en la primera infancia muchas veces, aunque puede ser, sobre todo se halla en la etapa escolar, porque recordemos, niños y niñas y adolescentes más pueden ser muy crueles en nuestro entorno, no por naturaleza, sino por construcción social. Permítame. Sí. Bueno, les decía, es mucho en la adolescencia y en la etapa escolar que se da este tipo, justo por circunstancias. Entonces ahí lo experiencial puede ser mucho regresar a la persona a estos momentos que le marcaron, y justo trabajar como en el enojo. Hay muchas veces hay ira, ¿no?
porque hay enojo hacia los pares que le excluyeron y le expresaron y le hicieron bullying y que le generaron sensación. Es muy importante trabajar con el enojo. Como no es gente luego del entorno familiar, es más fácil trabajar el enojo. Ahí sí, cojín, raqueta, lo que sea, para pegar y sacar, gritar, desahogar, eso suele ser funcional en ese sentido para la parte experiencial, pero, ojo, eso no es suficiente. Ahí es donde está un poco la falla de la Gestalt. Si solamente hago eso, lo que sí hay que trabajar es la fobia social, y ahí sí lo cognitivo-conductual es la neta, ¿no? Y lo conductual, pues esto, ¿no? Es dejar de evitar situaciones sociales, atreverse a socializar, puedes utilizar mucho de sensibilización sistemática o de plano sobreexposición, eh, que es como por ahí se puede hacer, ¿no? Obligar a la persona a aventarlo al entorno social y hay que ver cómo le hacen, ¿no? Pero es muy importante que empiecen a asistir a grupos, a conectarse a las personas y a cultivar amistades. Tengo una paciente en línea, uy, lo cual ha sido bien complicado, que tiene este esquema. Y lo tiene fuerte, entonces, híjole, me ha costado uno y la mitad del otro. Están empujando a que socialice, a que haga, ya está haciendo amigos, amigas, es bien bueno, ¿no? Ya está empezando a encontrar pares con los que se siente identificada, ya tiene un amigo por ahí nuevo, aparte de su mejor amiga, ya le invitaron a una fiesta, y es chavita, es adolescente, no tiene 15 años, entonces está justo en esa etapa, ¿no? De transición, va a pasar a la prepa, y entonces estamos lidiando con el aislamiento social, ¿no? La terapia de grupo nuevamente puede ser útil si el grupo acepta, si trabajas en aceptar al paciente, ¿no? Por esta razón, grupos de especial interés que contienen los miembros que son similares al paciente de alguna manera significativa, es decir, hijos de alcohólicos, sobrevivientes de incesto, grupos de apoyo para pacientes con sobreexceso, pueden ser más valiosos. Depende si hay alguna característica en la persona. Claro, el tema es que aquí no hay casi grupos, más que si típico es AA y narcóticos anónimos, pero, bueno, neuróticos anónimos, pero ese no lo recomiendo tanto, esos bemoles ahí. Pero bueno, si se puede, y en otros lados se puede. ¿Qué problemas especiales pueden surgir con este esquema? El más común es justo superar la evitación de lo social, ¿no? La gente suele escaparse, le da mucho miedo, no le entra a empezar a trabajar en lo social, ¿no? Entonces, hay que enseñarles a tolerar el malestar emocional y a manejarlo, no solo tolerarlo. Que para esto mucho, el mindfulness es una estrategia estupenda, justo para enseñarles a manejar la ansiedad social, ¿no? Pero también técnicas de contracondicionamiento, respiraciones distintas, ¿no? Técnicas de respiración y relajación, anclaje de programación neurolingüística, todo esto les puede servir. Imaginería, ¿no? O sea, en la imaginación le pides que esté en una fiesta, que se imagine que está con las personas, que está platicando, que vea cómo se va sintiendo. Justo esto ayuda muchísimo también a ayudarle, claro, conectando además con un ancla muchas veces de relajación, ¿no? Por eso es resistente, pero insisto, hay herramientas cognitivo-conductuales que van a ayudar muchísimo a hacer más fácil el manejo de estas circunstancias que se pueden presentar. Entonces, no sé si hay alguna duda del esquema anterior de aislamiento social. Bueno, continuamos. Cualquier cosa, ahí me dicen. Bueno, pasamos a dependencia-incompetencia. Recordemos, pues tiene que ver con esta cuestión de que la persona no se siente capaz por sí misma de hacer las cosas. Ese es el tema fundamental de la dependencia-incompetencia. Creo que necesito a alguien a mi lado que me diga o que me guíe de perdiz, mejor aún si me hace las cosas, ¿no? Pero esto genera una situación de mucha vulnerabilidad, ¿no? Porque pues generalmente lo que me impide es un sano desarrollo, una construcción de esta autonomía relativa que es propia del mundo adulto. Entonces, de alguna forma son circunstancias que infantilizan a la persona y, por supuesto, generan relaciones de dependencia, ¿no? Que no son nada saludables, lo sabemos, y por eso este esquema es también de los más importantes y más comunes en nuestro entorno, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Aumentar la sensación del paciente de la competencia y disminuir la dependencia. O sea, esta capacidad, yo puedo hacer las cosas por sí mismo, no solo el tema de hacer cosas propiamente, en el plano material, sino de vivir, de estar, de sentirse, sin esa necesidad apremiante de tener a alguien a mi lado. Que eso es lo que muchas veces implica este esquema, ¿no? Renunciar a la dependencia es la clave del tratamiento, ¿no?
Esa es la meta. Se guía al paciente también a esta prevención de respuesta, ¿no? Porque es muy común que la gente busque o genere situaciones en las cuales se siente vulnerable y tiene que caer nuevamente en la dependencia, ¿no? Los pacientes impiden obtener ayuda para que ellos mismos manejen tareas por cuenta propia y aceptar que cometen errores es parte del proceso de aprendizaje. O sea, sí, cuando estás aprendiendo, tienes que aprender a hacer por ti misma las cosas. Te vas a equivocar, te va a costar trabajo, te vas a frustrar, sí, no pasa nada. Aprende a tolerar la frustración de estar haciendo las cosas por ti misma, por ti mismo. Tiene sesgo de género, en mi experiencia, se presenta más en mujeres que en hombres, pero no es que los hombres sean inmunes a esto, también hay muchos hombres con esto, aunque sí veo más un marcado porcentaje de la población por construcción de género, por esta idea, los feministas le llaman del tutelado, ¿no? Como las mujeres siempre han estado bajo tutela de alguien, ¿no? Entonces eso mismo ha empujado que pues, la situación se mantenga, ¿no? Y se naturaliza muchas veces la idea de una mujer. Este es el típico, una mujer necesita un hombre a su lado. Y esta idea la trae incrustada, naturalizada la mujer en su propio ser. Y todo el tiempo está buscando un hombre que le lleve, aunque no le sirva de nada, ¿no? Eso es lo más increíble del asunto, es que la dependencia muchas veces establece gente que no le ayuda en nada. Es más, que muchas veces le estorba. Pero aún así hay esa sensación de sin ti me muero, ¿no? Puede estar correlacionado también la dependencia con abandono o con deprivación emocional o con el esquema defectuoso avergonzado. Justamente estos elementos pueden estar ahí fortaleciendo o empujando la dependencia y es importante identificar cuando hay dependencia y algún otro esquema. Por eso también es importante los test, ¿no? Porque te van a ayudar a decir, hay dos esquemas, por ejemplo, acá, y entonces sé que no puedo trabajar solamente la dependencia sin trabajar el abandono o la desconfianza, el abuso, o el defectuoso avergonzado, ¿no? O la deprivación emocional, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Ensayo y error, aprender a confiar en propia intuición y los propios juicios. La persona aprende a confiar en que tiene la capacidad de resolver su día a día y resolver las circunstancias significativas de su existencia. Estrategias, ¿no? Cognitivo-conductual es muy importante en este esquema. ¿Por qué? Porque justamente hay muchísimas ideas, muchos pensamientos que generan dependencias. Mucho el no vas a poder, no necesitas a alguien más, si estás sola vas a fallar. Todo esto, solo vas a fallar, genera y mantiene el esquema, ¿no? Ayuda mucho a construir, cambiar las condiciones, ¿no? Y justo el entrenamiento en habilidades, también parte del enfoque mucho de la asertividad, ¿no? Así como en el aislamiento social, aquí la asertividad es para hacer cosas, ¿no? Enseñarle a la gente, dejarle todo el tiempo tareas de que haga cosas que le cuesta trabajo hacer, pero por sí mismo, por sí misma, o sea, que intente. Y a la siguiente sesión revisar cómo le fue, revisar mucho, sobre todo si no pudo, qué le impidió, y si se atrevió y falló, qué le generó, todo eso sí lo trabajando, ¿no? Y a nivel cognitivo, modificar la visión, ¿no? De esa sensación de permanente de requerir asistencia, de no puedo hacer las cosas por sí mismo, ¿no? Tarjetas de recordatorio, diálogos entre el lado del esquema, solución de problemas para tomar decisiones y desafiar, debatir pensamientos negativos. Muy la estrategia tradicional, digamos, Aaron Beck, Judith Beck, que receta el método cognitivo-conductual. Funciona bien en este caso, justamente para esto. A nivel experiencial, también funciona como igual trabajar con el niño o la niña indefenso, dependiente, ¿no? Como lo que generó justamente esta pauta, ¿no? Que muchas veces fueron padres, madres, figuras parentales sobreprotectoras, ¿no? Y entonces, pues ahí no le permitieron desarrollar sus propias potencialidades. Ahí es importante como desapegarse de las imágenes, de estas figuras diciéndote no puedes tú sola, y más bien como agradecerles y separarse, ¿no? De ellas gradualmente, ¿no? Eso es bien importante, ¿no? Aunque dice que son menos importantes, dices, funciona, ¿no? Enfrentar imágenes de figura parental que sobreprotegió en infancia, ¿no? Y sobre todo también si sigue la sobreprotección, pues esto también ayuda, ¿no? Puede haber enfado, ¿no? ¿Por qué? Porque no me dejaste crecer, no me dejaste ser yo, no me dejaste vivir mi vida, no me has dejado desarrollar mis habilidades, me hiciste tener miedo. Muchas veces puede haber enojo, no siempre, puede haber, ¿no?
no están tan enfadados, digo, porque a menudo están tratando de ayudarlos, entre comillas. Lo puse en rojo porque estaba tratando de ayudarlos, sí, claro, pero era como en esa noción de pobrecito, pobrecita, tú no puedes, yo lo tengo que hacer por ti. Mientras que tu trabajo como figura de parental debe ser de andamiaje más bien, o sea, ahí sí, como a lo Vygotsky es, ahorita no puedes y vas a poder, pero a lo mejor sí puedes con mi ayuda, ¿no? Y gradualmente vas a poder sola. Es el trabajo de andamiar a los hijos e hijas o a quien cuido, lo que previene que se desarrolle el esquema. Entonces lo que no hubo es esa labor, ¿no? Es difícil movilizar la ira porque esa sensación, pero me estaba cuidando, pero es importante también a veces como si, por lo menos no esa ira asesina, pero sí decir, pues sí, no, sí la cagaste, ¿no? Eh, eh, pues decíamos, aunque la intención fuera buena, lo que él o ella hicieron fue perjudicial para la independencia y el sentido de competencia de los pacientes. Entonces, por eso es tan importante como trabajar esa parte, ¿no? Puedes tener sesiones donde se recuerde justamente experiencias que crearon el esquema, ¿no? Donde era minimizada su potencialidad por quien le cuidaba. Y entonces puede entrar el paciente como el adulto sano que ayuda a andamiar, ¿no? O sea, el trabajo del adulto sano va a ser hacer el andamiaje que no tuvo de niño, ¿no? Si el adulto sano va a decir, mira, si se hace, si se puede. Y eso ayuda muchísimo a esto, a que la persona empiece a ver que tiene los propios recursos para guiarse a sí misma, ¿no? El terapeuta también puede realizar imágenes, ¿no? Sesiones de imágenes, las que se trabaje con situaciones actuales, o sea, así como del pasado, en el tiempo presente, que